Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Tiempo de Escena, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros en cada oportunidad, en cada entrevista. Un gustazo de aquello. Bueno, una vez más, con grandes invitados hoy día. Tenemos dos Sí, personas y invitadas a esta además de la conversación. danza, hace un rato ya que no teníamos al mundo de la danza presente, ¿no? Desde la campaña por Joan Turner, Exacto, sí, esa fue la exactamente, última vez. que además fue positiva, ganó el premio nacional, así que estamos muy contentos. Y ahora tenemos a dos bailarinas, coreógrafas, intérpretes, que están presentando una apuesta muy particular, muy especial en el GAM. Se trata de Bárbara Pinto, quien es la directora de Neuma, y Paulina Bielma, que es intérprete y también participa de la coreografía. Muchas gracias por estar acá a las dos. La danza nosotros la consideramos mucho, muy importante, y esperamos que todo el público posible tenga la danza como un panorama, así como se tiene con el teatro, que la danza sea un panorama y la gente vaya, la disfrute, la comente, etcétera. Ujú. Así es que, bueno, invitamos entonces a unirse a la conversación a Bárbara y a Paulina, que ya están en pantalla, así que gusto en saludarlas a las dos. Muchas gracias por su disposición otra vez. Y nada, comenzar a preguntarles inmediatamente de dónde aparece esta gran apuesta y este imaginario tan particular. Neuma. Bárbara Parte. Bueno, sí, primero muchas gracias por la invitación. Ojalá, como dice Marieta, que sí, que efectivamente la danza vaya agarrando más público también y que se transforme esa posibilidad de tener una audiencia activa, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y por esa labor también para empujar ese lugar. ¿De dónde parte Neuma? Tiene una historia larga y ahí la podemos ir complementando. Tiene una historia anecdótica que parte en el 2016, que es que con la Paulina postulamos una residencia en Nave, y la Paulina me contó que en algún momento ella se los puede contar mucho mejor que yo, pero que ella había vivido en Nave antes de que Nave fuera Nave. Y entonces, desde ahí hasta hoy, tuvimos una serie de pequeñas residencias en distintos lugares que fueron un trabajo de investigación y de creación que fue nutriendo y configurando un poco el mundo de Neuma, donde hoy no necesariamente damos cuenta de cada una de esas investigaciones, pero sí sin duda fueron capas que se fueron sumando y hoy construyeron lo que es Neuma. Paulina, ¿tú nos puedes Quizás la complementar? Paulina puede complementar también el relato en este sentido. Em, sí, claro, es como que en general yo siento que muchas veces las obras van dejando instaladas preguntas, a veces que permiten que uno siga creando, ¿no? Como en el ejercicio creativo. No sé, muchas veces una obra trae un mundo y cierra muchas de esas preguntas, pero también deja instalado un nuevo horizonte de preguntas creativas. Y yo creo que ha sido interesante en este proceso de Neuma ver cómo Neuma de alguna manera ha generado ese viaje largo donde sin cerrarse de manera absoluta ha ido recreando y instalando nuevos perfiles o nuevas miradas sobre preguntas que yo creo que están instaladas en el trabajo de Bárbara, porque claro, la conozco hace un rato igual, he visto harto de sus trabajos, he trabajado con ella antes también, y creo que son, claro, como que hay una relación con la quietud, con la imagen, con la construcción de imagen, con las preguntas sobre cómo se puede articular o no un solo, como que creo que están siendo trabajadas desde hace un montón de tiempo, pero claro, acá se anclan en un universo muy particular que tiene que ver de alguna manera con la palabra, yo creo desde el principio, que es una paradoja porque de alguna manera sabemos que la danza tiende a estar exenta de palabra. Entonces, como las palabras han ido acompañando este proceso ha sido súper interesante. Como, en principio, mi propio relato en relación a cuando viví en Nave, que además fue el momento que empecé a bailar. Después, en relación a cómo las personas, las otras personas que habían vivido ahí. Después, ese momento donde Bárbara piensa en otros relatos posibles, que es la segunda residencia que hacemos en Nave, donde se hace este ejercicio medio místico de pedirle a tres medium distintas que lean el espacio y que puedan de alguna manera darnos información también verbal sobre lo que
pueda estar contenido ahí, que no es tan visible o aparente. Y después yo creo que una relación que se fue, estoy hablando por ti, amiga, porque creo que puede Súper ser bien, lo que hace maravilloso, qué bueno que me puede ayudar. Y después creo que una relación con la poesía que Bárbara fue que creo que es la que fue profundizando mucho. Esto, insisto, como sin que la obra se trate de, sino como de alguna manera un viaje paralelo que fue sucediendo y que hoy creo que tiene influencia directa en las imágenes y en la puesta en escena, que es Neuma. Sí, bueno, nada, Paulina lo hizo perfecto, un poco este resumen y que, claro, de estas residencias que van desde preguntarse primero, que a veces es entretenido como que lo sepan, ¿no? Como vamos a Sí. Nave, la Por favor. Paulina es la primera entrevistada como persona que vivió ahí antes de que Nave fuera Nave, y después buscamos muchas personas que hayan vivido ahí. Llegamos desde personas que vivieron toda su vida ahí, desde alguien que vivió en situación de calle cuando Nave estaba derrumbado, desde migrantes que habían vivido ahí, recolectamos esos relatos, desde ahí aparece un poco la palabra también. Después aparece en otra residencia el preguntarnos, como esto comentaba Paulina, cómo tener otros relatos posibles que no fuesen desde una fuente corpórea visible. Entonces invitamos a a 3 mediums a leer el espacio, y claro, ya íbamos armando esto también preguntándonos mucho sobre la estructura de un solo, y pensando en cómo erosionarla, preguntándonos sobre cuán sola baila Paulina cuando baila, ¿no? Como dónde están los otros, o cuáles son esos otros, o cuáles podrían ser, y nos preguntábamos mucho si es que acaso la práctica dancística no era de alguna manera también una práctica mediumística, parecida, cuáles eran las relaciones que podían tener. Y eso, claro, va derivando, como bien dice Paulina, no en querer dar cuenta de ello, sino en cómo, por ejemplo, a través de la imagen, de su relación con el tiempo y de un cierto trabajo muy delicado y fino en la composición y la transformación de esa imagen, nos acercamos o no a cierta extrañeza y por lo tanto a la idea de que hay otros que conviven en este solo, y esos otros que conviven o participan no solamente son humanos, sino también quizás natural, y por eso están las piedras, por ejemplo. Esas son como las preguntas que se van trabajando e instalando. Sí, sí, es muy telúrica, Neuma. Yo la vi para el estreno y es muy telúrica. Es un ambiente donde uno se sumerge, más que verlo, como que se sumerge a partir del trabajo de todo, digamos, no solamente del cuerpo de Paulina, sino que además de la iluminación, del mundo sonoro, las piedras que son un detalle importante que no vamos a revelar qué pasa con ellas, pero es un mundo, Protagonistas, además. ¿sí? Dentro del... Es un mundo donde uno se va como lanzando, como no es como un espectáculo solamente para espectar, sino que es como hay que envolverse, como que uno se deja envolver por Neuma. Entonces, agarrándome de lo que nos comentas, ¿de qué manera, o sea, con qué nos vamos a encontrar entonces en el escenario para, sin develar sorpresas, como invitar un poco al público a contarle cómo es este viaje? Porque finalmente con toda la información que tienen y que nos cuentan, que fueron recabando durante el proceso creativo, es mucha la información que aparece y que se empieza a plasmar, digamos, en esta obra. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Quién les tinca que responda? Cualquiera de las dos, no hay problema. Yo creo que me gusta mucho lo que dice Marieta, quizás esa es una invitación como que ella estuvo ahí, que nos vamos a encontrar, ojalá se encuentren con una experiencia que va más allá solamente de lo que se ve, ¿no? Como dice Marieta, más allá de esta frontalidad en la que estamos. Creo que se pueden encontrar con un trabajo, una relación con el tiempo bastante como contemplativo y íntimo, donde la imagen desde la quietud al movimiento se va transformando en un tiempo donde por ciertas operaciones de sustracción o de sumatoria de capas es que se produce esta transformación, y es que también entonces nos relacionamos
con un mismo material que va cambiando, más que desplegándose muchas posibilidades. No sé si lo dije sencillo. Sí. Sí, bueno, también me pasa que me gusta mucho ir escuchando las impresiones porque es muy bonito esta etapa, sobre todo en danza, ¿no? Cuando uno pone la obra, empezar a escuchar los relatos de con qué se encuentran, porque realmente yo intento, por un lado, ofrecer como desde la dirección algo que no esté forzado a que alguien tenga que sentir que solo tiene que encontrarse con una cosa o desde cierto lugar. Entonces estamos recién en un inicio donde se van recogiendo estas impresiones que también nos hablan de la obra, de eso que uno ya no maneja ni controla del todo y que es muy nutritivo. Así que es... Paulina. Es que yo estoy sumergida en el misterio, po, porque yo no veo Sí. la obra. Entonces, me pasa que, claro, yo puedo como de alguna manera, pienso solamente en que lo que yo percibo es lo que, en la medida en que yo puedo observar lo que percibo, puede ser visible para otro. Pero claro, no sé exactamente el total, sé cómo es un poco mi viaje en eso. Sí, Sí, ahora entonces, Ahora sí claro. también creo que... ¿sí? dale, Bárbara, ¿Mm? dale. Solo Perdón. para complementar un poco, sí creo que también a lo que sí los podemos invitar también es a ver un delicado trabajo de muy buenos artistas, que son quienes han creado esta obra, y ahí puedo nombrar a Eduardo Cerón, a Damián Noguera, a Andrés Poirot, a Silvia Vivanco, etcétera. Como, eso también los invito, es un trabajo colaborativo donde este trabajo de detalle o de como condensación de la imagen está logrado por este trabajo colaborativo. Y Pilar Quintero también, para que no se quede. Perdón, Pilar Quintero, es que es un equipo grande, ya a veces se me olvida. Claro, y Verónica Jiménez, que no está, pero está de alguna otra manera, a través de la palabra y de su poesía, y así. Manuel Morgado, y así. Sí, para nosotros también La es de vital Joselini, importancia. claro. Para nosotros también es muy importante como aprovechar esta instancia también para poder hablar del equipo, de las personas que están detrás de como de lo que está en escena y de dirección, que también es importante como comentarles de quiénes se tratan y cómo han ido trabajando en el proceso. Paulina, tú mencionaste tu viaje. ¿Podrías como hablarnos un poco de tu viaje? Porque es un mundo, insisto, un mundo muy particular, muy telúrico, donde Paulina está en un estado. Cuéntanos un poquito de ese viaje, Paulina, por favor. Eh, claro, tiene muchas capas porque tiene de alguna manera una historia de larga data y claro, yo creo que hay un viaje que es muy íntimo, que probablemente no necesariamente, o sea, yo creo que le da como una especie de subtono que es inevitable porque vive en mí de alguna manera y en mi propia percepción y fisicalidad. Y de ahí, claro, es como ese sustrato de alguna manera dialoga de manera muy particular con lo que Bárbara quiere a nivel de obra y coreográfico y es muy claro y es muy preciso y también es muy fino. Entonces hay un viaje de alguna manera para mí que es de una larga historia, como muy emocional, vinculada, porque yo llegué a vivir a Nave, que fue en particular por un duelo, cuando murió mi papá y yo fui para allá y vivía en esa pieza y de ahí me encontré con el Espiral y de ahí empecé a estudiar danza, entonces como que es un nodo que he estado mirando durante estos últimos años harto y que ahora de hecho estoy haciendo como claro, nada, por ahí aparece de otras maneras también. Y claro, como esta primera idea de la danza, para mí también trae muchas preguntas sobre lo coreográfico, sobre cómo se estabiliza o no algo, si es que la palabra lenguaje incluso cabe en lo dancístico. Y desde ahí, claro, hay un grado de atención muy, muy profundo a esta palabra que yo creo que la Bárbara dijo recién, que tiene que ver con la erosión, como de cómo de alguna manera esta percepción
fina hacia detalles puede generar un campo, de alguna manera, como una especie de zoom de atención. Y esa confianza y esa tranquilidad que se requiere para estar en escena y no necesariamente pensar que tengo que hacer algo que está fuera de mí, como en una idea de entretención, sino al revés, como abrir un espacio de atención que puede ser vulnerable y frágil, y confiar en eso, que lo que yo percibo de alguna manera, si yo no lo percibo primero, el otro no lo va a poder ver jamás. Como, entonces tiene que ver mucho como con abrir ese espacio, con confiar en el retorno de la mirada que está afuera, que en este caso es de Bárbara, y desde ahí poner atención justamente a este despliegue, a esto que empieza en la imagen, en la quietud, a transformarse, abrirse, salir y generar relaciones espaciales con el sonido y con otros elementos que están ahí en el misterio y que les invitamos a que los descubran, a que quieran saber cuáles son. Porque claro, como que son, ¿para qué vamos a contar las sorpresas? Y claro, ahí como que está esa transformación de esta presencia escénica de alguna manera, creo. Sí. Bárbara, me interesaría preguntarte como en algo que aparece, digamos, en el texto de la invitación que nos hacen a ver Neuma, que tiene que ver con esto, con lo vivo y lo muerto. Es como, ¿de dónde proviene estos dos conceptos, en el caso de la obra, en lo puntual, y cómo se plasma en el escenario? ¿De qué manera yo puedo visualizar y puedo encontrar esas dos palabras que me parece que son vitales dentro de este proceso, ¿no? Sí, a nivel de proceso creativo, ¿por qué aparece esta idea de lo vivo y de lo muerto? Bueno, tiene que ver como con lo que ya le hemos relatado en relación a Nave, y a la llamar a los mediums, ¿no? Los medios se comunican con un muerto, ¿no? También es como dar la vuelta de tuerca, que en este caso no había muertos, que nosotros le nombráramos, sino es comunicarse con imágenes. Entonces empieza a ver cómo pensar dónde está lo vivo y dónde está lo muerto y cómo puede haber una comunicación y por lo tanto una especie de relación misteriosa, ¿no? Aparece desde ahí. Eso en tanto como el relato y la palabra. Desde la imagen aparece desde la piedra, y yo creo que la piedra aparece, no sé si tengo la certeza muy bien de por qué me aparece o nos aparece la piedra, quizás es un poco inconsciente, no sé si lo puedo anclar a un relato tan pasible, pero sí creo que recuerdo particularmente uno de los relatos que fue de Ricardo, una de las personas que construyó Nave y que estuvo construyendo Nave vivió en Nave mientras se construía Nave, y él nos relata cómo van encontrando cosas bajo la tierra, fotos, cucharas, objetos, y además cómo ellos hacen el gesto también, quienes estaban trabajando ahí, de enterrar cosas. Y en ese relato aparece, por supuesto, las piedras, que es como cuando esta imagen que uno tiene de hallazgos arqueológicos, ¿no? Encuentras cosas que siempre están entre las piedras. Y ahí aparece este elemento, y aparece este elemento como una imagen muy potente, o como que puede significarse, que es muy latente de, pareciera que ahí está lo muerto, ¿no? Nombramos a las piedras como aquello que no tiene vida, ¿no? O como aquello que no está animado. Y como ya nos venimos preguntando sobre esas cosas, la piedra entonces aparece como un elemento para pensar y de nuevo erosionarla, o erosionar el pensamiento, o erosionar cómo hacer esa relación. Entonces aparece desde la imagen de la piedra, aparece desde el relato de la palabra mediumística, y aparece desde esta práctica dancística mediumística que está pensando también en cómo se vincula con lo vivo, con lo muerto. Y arrojan preguntas, y no intentamos dar respuestas, por supuesto, sino articularlas en ciertas imágenes que compartan estas inquietudes y preguntas. Qué bonito, Sí, pero sabes que se conecta mucho con la entrevista que le hicimos a la Manuela Infante me sobre estaba acordando cómo 100% de convertirse aquello. en piedra, que ya hace toda una reflexión también en torno a la piedra, a lo no vivo, y habla de que la piedra es una acumulación de tiempo. Y eso se conecta mucho con lo que tú dices
de cuando empezaron a sacar las cosas que estaban enterradas bajo nave, y ahí hay tiempo, es tiempo, son cosas que estaban en otro tiempo. La discusión de si la piedra Sí. finalmente es un elemento vivo o muerto, porque, claro, tiene esta acumulación de cosas durante el paso del tiempo. Así es. Y yo creo que en términos como desafíos coreográficos, de estructura, de composición, también intentamos trabajar, como les decía, como con esta idea de dos cosas. Por un lado, en términos de composición coreográfica, con la idea de un continuo, para que se entienda quizás algo, no estamos pensando en construir escenas, Claro. sino poder construir composicional, en términos de composición, un viaje, la idea de un continuo, pero como este continuo también tiene estas capas, se van sacando y poniendo y que van generando cierta relación con la extrañeza, o con eso que nombramos, porque también hay la pregunta, ¿qué nombramos, como decías tú, ¿no? ¿Qué nombramos como vivo y qué nombramos como muerto? De vital importancia por lo que me he dado cuenta de esta relación mágica que se produce entre ustedes dos, para poder como entregar esta historia completamente sin ningún tipo de, como de traspié o como de fuerza contraria, sino que finalmente tienen que ir caminando juntas en este proceso creativo. ¿Cómo se logra hacer eso con alguien que finalmente aparentemente es lejano, digamos, pero igual sigue siendo cercano dentro del proceso que ustedes generan, digamos, y que crean, pero cómo se logra esa compenetración para poder llegar a este proceso final? Paulina. Paulina. Yo creo que le respondo a la Paulina. Sí, la Paulina. Yo creo que rompiendo las ideas ideales que uno tiene en la cabeza, sabiendo que los procesos creativos están llenos de vulnerabilidad, donde todos tenemos ya solas viajes que pueden ser complejos y que de alguna manera prima por sobre todo, yo creo que una admiración muy profunda y una confianza también muy profunda. Y eso para permitir encontrarse y entrar en esos espacios donde absolutamente todo fluye y te resbalas en la felicidad de estar en la creación, y cuando te encuentras con las partes también que son más difíciles, pues, porque como toda relación, por supuesto que tiene las cosas más fáciles y las que pueden ser más difíciles, y probablemente yo creo que la gran diferencia en las relaciones que son más felices y fructíferas es cómo uno maneja las difíciles. Entonces yo creo que ahí confiando mucho la una en la otra, y también confiando mucho en la voluntad que hay de establecer esos puentes, aceptando las diferencias, pero sobre todo también aceptando el disfrute enorme y el amor profundo que tenemos por lo que hacemos también. Sí. Bárbara. Nada, me sumo a lo que dice la Paulina. Hay una admiración mutua. Nosotras como hace muchos años, como colegas, somos muy amigas, eso lo podemos contar, o sea, además como nuestra relación no solamente laboral, sino una amistad muy profunda. Y claro, y nos lanzamos a esto y ha sido una de las cosas más lindas también de este trabajo, que yo sé que no es lo que la gente ve, ¿no? Pero cómo desafiarnos a permanecer juntas. Y permanecer en este trabajo y ir equilibrando cosas, ha sido un trabajo largo, pero claro, por sobre todo de mucha admiración. Yo admiro mucho el trabajo de la Paulina, puedo decirles que con qué se van a encontrar, con una talentosísima intérprete que es capaz de sostener de una manera bien particular, que está, creo que el trabajo de la Paulina está muy dispuesta a ponerse también como en una zona de vulnerabilidad y trabajarla en esos límites. Eso, así que sí, lo mismo que la Paulina, nada. El deseo enorme de hacer lo que hacemos y de llegar a este puerto que estamos compartiendo hoy. Ajá. Además es la parte más generosa, como también decía Bárbara, cuando ya las obras ya no son tuyas, sino que empiezan a ser del mundo. Y eso también es muy gozoso, también, como un momento muy exquisito de cuando ya salen y empiezan, uno puede empezar
claro, como a disfrutar de esas lecturas o de esas impresiones o de también lo que movilizan en otras personas. Sí, es mágico, es absolutamente mágico, como se abre, es mucho más que ustedes dos, es mucho más que todo el equipo, se convierte la obra de arte en algo totalmente mágico que vuela. Y eso es maravilloso, es maravilloso, es muy lindo. Bueno, yo voy a aportar a los piropos que le tiró la Bárbara a la Paulina. La Paulina es una tremenda intérprete, yo la he visto en otros trabajos en un registro totalmente distinto, con un power, con una fuerza, y acá está, como dices tú, en un estado distinto, mostrando su debilidad, su fragilidad, y la he visto antes, por ejemplo, con la Constanza Macras en otro registro, así es que me sumo a los piropos para ti, Paulina. Es muy, muy, muy entretenido ver, de verdad, muy entretenido en el sentido de que entregas mucho. Yo disfruté mucho lo de la Constanza Macras, verte, y disfruto mucho verte acá en Neuma, en otra línea, en otra capa, sintiéndote de otra manera. Entonces era pura fuerza con la Constanza Macras, de verdad era. Sí, es verdad, yo también lo he visto, de acuerdo con la maqueta. ¿Cierto? Puedo dar fe de ella. ¿Sí? Ahí era como Sí. una pequeña boom, así, con mucha energía, fuerza. Y acá está en otro estado, está su cuerpo diferente. Es muy bonito esas posibilidades de Paulina como intérprete. Paulina, interpelada completamente. Pero es que yo creo que esa es una de las bellezas de ser intérprete, justamente. La cantidad de vidas que uno puede tener en una vida. La gente con mucha hambre de vivir puede dedicarse a la interpretación y puede asumir que en esos diálogos va a sumergirse de manera profunda en distintas vidas, pues, de alguna manera, en distintas como resonancias energéticas, en maneras de percibir, y eso es lejos lo más entretenido de bailar, pues. Y súper entretenido. Dejaste de llevar por este viaje maravilloso entonces al cual nos están invitando. Así es que, por favor, invítanos, dennos las coordenadas y en qué lugares los podemos ver. Súper, sí, los invitamos a ver Neuma. Ah, esto no lo dije, pero quizás puede ser bueno, no todo el mundo cacha lo que es la palabra Neuma, y Neuma viene de la respiración, sí. viene del griego que significa espíritu, soplo y aliento. A veces es bonito saber eso. Sí. Estamos mostrando la obra entonces los días jueves, sábados y domingo a las 20:30 horas en GAM, en la sala B1, hasta el 20 de noviembre. Las entradas las pueden comprar a través de la página de gam.cl. El valor es 5.000 pesos general, 3.000 pesos estudiantes. Los dejamos muy invitadas, invitades. No deje para el último momento. Sabemos que la danza a veces tiene una vida cortita. No es a veces como el teatro donde se repite y repite muchas veces a la estrena, así que nada, me gustaría mucho que nos acompañaran. No sé si me faltó algo por decir, Paulina. Yo creo que decir sin lugar a dudas que van a ver una obra que está hecha y manufacturada como de manera visual, de una manera que les va a sorprender definitivamente, que está muy cuidada y que creo que tiene ese espacio para contener esa percepción, entonces que también dar ese paso a ver cosas de repente, porque mucha gente dice como, ay, no voy a entender la danza, o hay algo que entender, y como que está la cabeza así, entender, y acá justamente como apoyar lo que decía Marieta en principio, van a estar cobijados, sostenidos por una obra que es visualmente muy bella también. Entonces, que pueden descansar su percepción también en este mundo agitado y delirante que ha sido estos últimos años, en una obra que quizás pueda, claro, darles un tiempo de suspensión para disfrutar. Una obra perfecta entonces para hacer una pausa, para tomarse un entre paréntesis y poder solamente dejarse llevar por las sensaciones. Sí. Así es. Así es. Chiquillas, gracias enormes, un abrazo enorme, de verdad, muchas gracias por la disposición de nuevo. La verdad que nos dejan así como llenitos del corazón, con las ganas para poder disfrutarla de todas maneras. Sí, les recordamos que la entrevista a Bárbara y Paulina va a estar en Facebook, en Instagram,
en YouTube y en la página web santi.cl. También va a estar promocionada por Red de Salas. No se la pierdan, tal como dijo Bárbara, hay que ver danza. A veces dura muy poquito la danza. La danza es, para mí es vital, y yo creo que para todo el mundo debiera serlo. No tenemos la costumbre, pero ver a otro cuerpo que se mueve, que se instala, que comunica, provoca sensaciones, como decía Paulina, que no van a la cabeza, sino que van a nuestros otros sentidos y que es muy mágico. Así que los y las invitamos a sumarse a Neuma en el GAM. Nos empezamos a despedir entonces, chiquillas, muchas gracias. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias a ustedes. Gracias, que estén súper. Gracias a ustedes por la invitación y por sostener este espacio. Gracias. Chao, gracias. Buen Gracias, fin de... Bárbara. Chau, chau. Vamos que se Chao. puede. Ya pues chicos, a ustedes los dejamos entonces invitados a nuestra próxima conversación. Así es que nada, síganos en nuestras plataformas y nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias.